Diana, como siempre, un gusto recibirte. Gracias, Marcela. Igualmente, saludos a ustedes, saludos al auditorio. Y pues hoy quiero tomar un ejemplo que nos regala el gobierno federal con su última campaña publicitaria, para analizar un poco la propia campaña, pero también caer juntos en una reflexión, Marcela, y que aplica a todos los niveles de gobierno, sobre las responsabilidades de las percepciones. Aquí hemos platicado en este espacio muchas veces sobre la permanente lucha que tiene la autoridad contra las percepciones del ciudadano, ¿no? Y esta frustración parece que a veces los invade de por qué nadie ve todo lo bueno que hacemos y cómo hemos avanzado. El gobierno federal lanzó hace un par de semanas una campaña publicitaria bajo el eslogan "Hagamos bien las cuentas". Es esta campaña donde algunos spots plantean algunos datos, ahora sí que retomando el tema de la semana pasada, del fact-checking, datos concretos, datos reales, de cómo están algunas situaciones. Por ejemplo, hay un spot de educación, hay un spot de empleo, hay un spot de desarrollo económico. Y dice cosas como la siguiente: hoy hay 2 millones más de jóvenes estudiando que en 2012. Y luego dice, aunque algunos crean que es al revés. Hoy hay 25,000 escuelas de tiempo completo, 4 veces más que en 2012, aunque algunos crean que es al revés. Hoy hay 7.7 millones de estudiantes con una beca por parte del gobierno federal, aunque algunos piensen que es al revés. Y cierran los spots diciendo, no será que no todo está realmente de cabeza, como algunos creen, y luego finalmente traen este eslogan de hagamos bien las cuentas. Cuando yo escuché el primero, que luego me metí a sus redes sociales para buscar la serie completa de spots, la verdad es que yo me sentí regañada la primera vez que lo escuché. Dije, bueno, ahora resulta que yo no había entendido bien las cosas, ¿no? Y que es como este dedito regañón de mi mamá de haga bien las cuentas, porque está entendiendo usted mal el asunto. Y entonces eso me lleva a una reflexión sobre, asumamos que, como dice el spot, algunos piensan que es al revés, y algunos, yo diría más del 74% de la población, que es la población que según las últimas encuestas desaprueba la gestión de Enrique Peña Nieto, o dice que el resultado del gobierno de Enrique Peña Nieto es de malo a pésimo. Entonces, supongamos que esos algunos que creen que es al revés es por lo menos 7 de cada 10 mexicanos, según las encuestas. La pregunta es, ¿y de quién es responsabilidad que esos 7 de cada 10 no hayamos visto todos esos datos tan buenos que se dan, por ejemplo, en materia de educación, empleo, y, como dice el spot, creamos que es al revés? ¿Es una cuestión de dinero? ¿Es una cuestión de esfuerzo? Y me fui a revisar algunos datos. Planteemos primero ¿qué tendría que hacer una estrategia y un departamento de comunicación social a cualquier nivel de gobierno? Básicamente 4 cosas. Las estrategias de comunicación pública básicamente quieren 4 cosas. Que la gente vea lo que el gobierno hace. En términos de estrategia de comunicación, eso se llama ganar alcance, o sea, que más gente vea. Segundo, que lo entienda, porque una cosa es ver el anuncio, otra cosa es entender un carajo de lo que te están diciendo. Entonces, que lo vea, que lo entienda. Tercer punto, que lo crea. Y para que la gente crea un mensaje, no nada más hace falta haberlo visto, sino hace falta una coherencia con los hechos. Porque un mensaje publicitario que contradice lo que yo vivo en el día a día, no se va a creer. Y finalmente, que la gente lo recuerde, que la gente se quede con esa idea sembrada y se vaya construyendo una reputación. Toda persona que está involucrada en una estrategia de comunicación pública tendría que tener un post-it pegado en la pantalla, sabiendo que todos los mensajes que lanza tendrán que estar orientados a que la gente vea, entienda, crea y recuerde lo que hacemos. No, pero eso es desde la teoría. Bueno, pero es que tampoco es rocket science, ¿no? O sea, es muy complicado. O sea, es ¿para qué haría publicidad un ayuntamiento? Pues para que la gente vea lo que hacemos, entienda lo que hacemos, porque luego también decirlo como muy rebuscado no sirve nada. Pero una cosa lo es lo crea. que dicen que hacen y otra cosa es lo que hacen. Ese es el tercer punto, precisamente. Es decir, que lo crea en función de que haya una coherencia con los hechos reales. Y entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra el alcance, que es la primera etapa? Que la gente vea lo que hacemos. Pues para eso sí se necesita dinero. Porque en la medida en la que puedes tener la posibilidad de comprar más medios, pues por lo menos el alcance crece. O sea, por lo menos más gente lo ve. Y cuestión de dinero no es, porque por lo menos para 2018 se han aprobado
2.623 millones de pesos para comunicación social. A ver, Diana, déjame interrumpirte, porque ¿de qué ha servido todo el dinero si luego se destina a medios que no tienen credibilidad y confianza, y que entonces eso hace que en lugar de que ganen positivos, pues ganan negativos? Exacto. Entonces, coincido contigo y mi punto es, cuestión de dinero no es, porque además dinero hay. Sí, y ojo, porque aunque se han destinado 2.623 millones de pesos, el último estudio que hizo Fundar sobre ejercicio de gasto en publicidad nos dice que en promedio, entre 2013 y 2016, ojo con esto, se ha ejercido 71% más de lo que se ha aprobado para publicidad. Entonces, si en promedio se aprobaron 2.000 millones de pesos para publicidad en 2018, ahí échale una cuentita de que en realidad se van a gastar un 70% más, ¿no? Pero además es que ni siquiera cumplen con el requisito básico de medir el costo-beneficio de su inversión. Por supuesto, ¿no? Es decir, de elegir los medios adecuados, y por medios no nada más me refiero a medios de comunicación como empresas, por medios me refiero a las piezas adecuadas, es decir, ese es el spot que yo necesito para revertir la crisis reputacional que tengo. ¿Es esa la estrategia de mensaje, regañar a la gente porque no ha tenido la brillantez para entender que soy maravilloso y que entonces, como dice el spot, aunque todos piensen que está al revés? O sea, ese es el mensaje. Yo soy el que estoy bien, ustedes son los que están mal, porque ustedes no entienden, han captado todo lo bueno que soy yo. Exacto. Y entonces, ¿es esa la estrategia? Es decir, vamos a destinar ese dinero a regañar a la gente porque no ha tenido la sensatez gobierno federal, de entender lo maravilloso que están haciendo el trabajo. Entonces, el tema del presupuesto creo que está resuelto, porque finalmente dinero hay y dinero sobra. El siguiente punto es, ¿están haciendo su trabajo para que la gente entienda claramente qué es lo que están haciendo? No me parece que salir a regañar al ciudadano porque tiene una percepción sobre la marca, ojo, además percepción que tú has generado a partir de miles de millones de pesos gastados en la construcción de una reputación, no es la estrategia adecuada. Y el tercer punto es, ¿qué estamos haciendo para que la gente lo crea? Porque más allá de decirlo, tiene que haber una coherencia con el ejercicio diario del poder y con las condiciones de vida de la gente. Es decir, ¿cuánto van a gastar? Fíjate, algo bien interesante. El año pasado, la dependencia que se llevó la rebanada del pastel más grande en términos publicitarios fue la Secretaría de Hacienda. ¿Para qué? Para explicar el tema del gasolinazo. Para explicarnos que el gasolinazo no es gasolinazo, que el aumento no es aumento, que tiene que ver con los precios del mercado. Y yo hoy lo único que sé es que me cuesta muchísimo más llenar el tanque y me dura cada vez menos. Claro. Es decir, y entonces al final esa gran rebanada del pastel publicitario que se llevó el tener que explicarme el año pasado qué es este asunto del gasolinazo, hoy no sirve para un carajo, porque finalmente yo lo que veo y lo que ven muchísimas familias es que cada vez es más complicado, sí, llenar el tanque del coche, cada vez es más complicado hacerse de un tanque de gas, que cada vez es más complicado llevar el día a día, porque la reforma energética esa a la que se le invirtió tanto recurso para explicarnos, al final no tiene una coherencia. Creo que aquí yo tendría que hacer un llamado para entender cuál es entonces la responsabilidad de los departamentos de comunicación social, además de gestionar compras publicitarias y mandar boletines, ¿no? Tiene que ser la construcción de esa reputación, de ese gobierno, de ese personaje, en función de lo que sí está haciendo, porque luego parece que, no sé si te da la impresión de que trabajan en canales distintos, toda una campaña para decir que el alcalde, el gobernador, el presidente es tal, y toda una serie de hechos en la realidad que abonan a otra cosa. Pero desde el punto de vista estricto de la comunicación, las condiciones son muy particulares. Sí. Las condiciones tienen que ver con el descrédito de las instituciones, con la baja confianza que tiene la generalidad de los mexicanos hacia todo lo que tenga que ver con lo oficial. Entonces, ahí ya en el análisis, cuando están en los cuartos de guerra haciendo sus estrategias, pues eso es lo primero que tendrían que ponderar. A ver, ¿cuál es la circunstancia? ¿A partir de qué vamos a construir un discurso? ¿Y hasta dónde podemos esperar? Entonces, que haya este resultado. Pero si el resultado tiene que ver con la incongruencia de lo que se dice, con lo que se vive, porque mira, ahora veo aquí mismo en Facebook de México Analytics, dice, en 2012 se necesitaban 20 horas de trabajo para comprar la canasta básica recomendada. En 2018 son más de 24. En 5 años de gobierno, el poder adquisitivo ha caído 19%. Hagamos bien las cuentas. Exacto. Entonces, porque además ahora
ya no es como antes. Antes las cifras eran las oficiales y tan tan, ¿sí? Nadie más tenía un observatorio, un laboratorio de datos, ya nadie más podía contrarrestar eso que te decía la fuente oficial. Ahora ya no, ahora ya hay muchos organismos de la sociedad civil trabajando en datos, en estadísticas que se confrontan con las cifras oficiales, y eso hace que la inversión sea todavía más inútil. Claro, y qué bueno, y ojalá que haya más, porque de eso se compone la democracia, ¿no? Aunque mucha gente que gobierna sin haber pasado por una clase de democracia uno lo entienda, y entienda esto más bien como una afrenta o como un ataque. Hay una cuestión de naturaleza humana en procesos de comunicación que a mí me extraña mucho que no se entienda desde los cuartos de guerra de comunicación, Marcela. La naturaleza humana a la hora de comunicarse tiende de forma natural a percibir los aspectos negativos de todo lo que nos rodea. A ver, y lo pongo así, por eso hay tantos esfuerzos de psicología positiva y no de psicología negativa. Es decir, la máquina, si tú la pones en automático, va a ver siempre lo malo, de forma natural. En procesos de comunicación está comprobado que solo hay un momento de la vida humana donde esa naturaleza se revierte y vemos en automático lo positivo de otro. Solo hay un momento en la vida, cuando estás enamorado. O sea, no hay otro momento en la vida donde la máquina se switche y sea automático ver la vida en bonito y en positivo, a menos que tengas un gran entrenamiento para eso. La naturaleza humana va a tender siempre a ver, a intentar notar esos aspectos que son unas áreas de oportunidad. Y qué bueno, porque ahí es el primer paso para la rendición de cuentas, para la fiscalización. A menos sí, que hagas comunicación social para esos que solo están enamorados, que por lo menos en el caso del gobierno federal, según las últimas encuestas, son 1.5 de cada 10 los que dicen que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo ha hecho excelente, ¿sí? Pues a menos que solo estés aspirando a comunicarte con esos que tienen una predisposición positiva a lo que tú haces, pues cuantitativamente no nos dan los números, porque finalmente las percepciones naturales van a tender a lo otro. ¿Qué hay que hacer entonces? Reforzar la coherencia, reforzar la visibilidad y enfocar los mensajes en aquello que te vaya a ser más fácil conectar con un hecho real. Todo peso que se invierte en comunicar algo que no existe es un peso tirado a la basura. ¿Por qué? Porque no va a establecer una conexión real. Pero es que fíjate, a veces ni siquiera es que no exista, es que no tiene los alcances que el mensaje de comunicación pretende darle a ese hecho. Sí, porque finalmente también construir una narrativa en lo que tiene que ver con la propaganda, tiene que haber un mínimo de sustento. O sea, creo que ya no pueden correr el riesgo de decir algo que no es como si fuera. Porque ahí el peso y el costo sería muchísimo más alto. Pero déjame compartirte, a propósito de Hagamos Bien las Cuentas, hay un cartón de Rapé en Milenio, donde está José Antonio Meade diciendo: o hagamos bien los cuentos, hagamos bien las cuentas o hagamos bien los cuentos. Y un cuento en nuestro argot es una mentira. No, un cuento es ese, me está contando un cuento chino, o sea, me está contando un cuento, me está mintiendo. El tema es que siguiendo esta, como tú decías hace rato, la teoría de comunicación pública, hacer bien las cuentas es un mensaje que dura más en la memoria de la gente que un cuento. Es decir, un cuento se cae. Y entonces cada vez, insisto, que como gobierno tú le inviertes, y además no le inviertes un peso, le inviertes varios decenas de miles de millones de pesos para construir un cuento, pues es dinero tirado a la basura, porque ese cuento, el día que la gente sale y ve que no están los personajes en escena, se cae. ¿Sí? Pues sí. Pero fíjate, o sea, las cifras de ¿cuánto nos costaba la gasolina en 2012? 9.80. En 2018, 17.65. Pues no hay forma que me armes un cuento de que la reforma energética viene a mejorar mi condición de vida. ¿Cuánto era el salario mínimo en 2012? 60.68. En 2018, 88. El incremento en pobreza. Bueno, es que, ¿sabes qué? Les dieron elementos. O sea, están utilizando la fuerza del enemigo para empoderarse. Sí,
les dieron elementos para hacer este análisis que además está ahora ya mismo circulando en relación, por ejemplo, a los asesinatos, en relación a la paridad peso-dólar, en relación a muchas cosas que están ahí, o sea, y que además es los argumentos de todos los días para cuestionar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Creo que hay una decisión clave en términos de estrategia de comunicación, que es en cuál terreno quieres luchar. Tu batalla por la reputación. Y hay varios terrenos. Uno es el terreno de los datos, por ejemplo. Hay quien decide mejor irse a luchar en un terreno de lo emocional, por ejemplo. Y una decisión clave que tiene que ser una estrategia de comunicación es si nos vale la pena meternos a luchar a ese terreno porque tenemos posibilidades de ganar. A mí me parece extrañísimo haber visto esta campaña del gobierno federal intentando liberar una lucha comunicacional en el terreno de los datos, cuando es un terreno que tiene perdido. No me ayudes, compadre. Exacto. O sea, yo cuando le dije, o sea, ¿es real que quieres que nos pongamos a discutir sobre hacer bien las cuentas? O sea, ¿realmente quieres discutir en ese terreno? Porque me parece una decisión muy kamikaze llevar la discusión sobre la evaluación del gobierno federal a ese terreno. Pero es que a lo mejor ahí le está apostando el gobierno a ese electorado desinformado, al que no tiene Digo, a mí me extraña esta cifra que das tú de 1.5, que dice que el gobierno es excelente. ¿Quiénes son ellos? ¿Los priistas? Claro. Obviamente. El voto duro. Hay un comentario para ti de Pedro Montoya, dice, para Diana Torres, está hablando de que la publicidad del gobierno federal nos quiere hacer entender que está bien lo que ellos hacen en el gobierno se aferra a que le creamos que todo está bien, pero ¿por qué tenemos que creerles? Cuando la gente ya no estamos tontos, mejor que inviertan en cosas que se vean y no en publicidad, dice Pedro Montoya. Sí, por supuesto, y la respuesta que yo le diré a Pedro es no tiene que creerle. O sea, creo que mi punto en esta reflexión tiene que ver con la responsabilidad de la construcción de la reputación sobre un gobierno. No está del lado del ciudadano, Juan. O sea, el ciudadano está muy preocupado ya viviendo y sobreviviendo a las decisiones que esta gente toma. La responsabilidad sobre la reputación de una marca es de la marca. Y si a eso le sumas que esa marca se chuta más o menos 2,623 millones de pesos al año en construir esa reputación, entonces que no me vengan a regañar porque yo no he entendido bien su mensaje. O sea, porque uno, es su responsabilidad, y dos, tienen mucho dinero destinado a la construcción de esa reputación. Rosario también se comunica, dice, felicito a la licenciada Diana Torres por su aportación de hoy, por su análisis. También María Teresa dice, ¿quién es ese 1.5%? Seguramente ni ellos se la creen. Bueno. Y nos dicen, buen análisis de Diana, pero que no diga carajo. Perdón. En fin, creo que aquí pusiste sobre la mesa un tema súper importante y desgraciadamente no va a cerrar como ellos quisieran que cerrara. No, evidentemente no va a cerrar. Creo que hay momentos de inflexión. Marcela, yo recordaba, no sé si ustedes lo recuerden, el primer año de Enrique Peña Nieto fue un año excelente en términos de comunicación. O sea, todo lo que teníamos que decir cuando cerró el primer año era que si en algún rubro lo habían hecho bien, era en el rubro de comunicación. Y vamos, tan lo hicieron bien que de un año a otro dejamos de hablar de muertos, dejamos de hablar de crimen organizado y empezamos a hablar de economía. Entonces, tampoco esto quiere decir que los gobiernos en automático lo hagan mal. No, el propio gobierno de Enrique Peña Nieto lo hizo muy bien. Hombre, era Saving Mexico, se fue a la portada de Time. Es decir, iba muy bien en esta construcción reputacional. Claro, ¿en qué fase? En la fase que lo vean, en la fase de posicionar qué estoy haciendo. ¿Cuándo se empieza a caer? Cuando la gente, como decía Pedro, nuestro radio escucha, no empieza a encontrar que ese cuento que me están contando salgo a trabajar y no lo veo. Exacto. Diana, súper interesante. Te agradecemos mucho. Gracias, tu colaboración. Marcela. ¿Nos dejas punto de contacto? Sí, nos leemos en Twitter, @Diana Torres, Diana es con Y y 2 S al final.